Bien, esta es la sesión 5 del curso de planificación en la responsabilidad social. Estamos viendo cómo hacer el diagnóstico de la responsabilidad social en la empresa. De lo que se trata es de incluir la responsabilidad social como un elemento de la empresa. Estamos haciendo planificación de responsabilidad social empresarial, pero también estamos procurando que en la planificación de la empresa, en la planificación general desde la visión de la empresa, esté incluido el aspecto de responsabilidad social empresarial. Bien, entonces tenemos que empezar, habíamos empezado con el análisis FODA. El análisis FODA es una herramienta muy útil para la construcción del diagnóstico. Pero si vamos específicamente a los temas de responsabilidad social empresarial, es muy importante identificar nuestros stakeholders, ¿no? Entonces voy a hacer a manera de repaso un recuerdo de lo que es el mapeo de los stakeholders. De alguna forma ya lo vimos cuando hablamos de gestión, pero ahora quisiera que lo veamos con el enfoque de la planificación. El mapeo de los stakeholders es una herramienta fundamental para cualquier ejercicio de planificación en responsabilidad social. Y entonces allí es que identificamos claramente cuáles son las distintas organizaciones, los distintos grupos de interés. Por ejemplo, pueden ser asociaciones de mujeres, asociaciones de productores, por ahí puede haber una iglesia, un hospital que está un poquito más allá, la alcaldía, la municipalidad, por ahí una junta, etcétera. Pero también nuestros grupos internos, los trabajadores, por ahí puede haber un sindicato, por ahí puede haber un grupo especial dentro de los trabajadores, nuestros clientes, a lo mejor hay tipos de clientes. Decíamos antes, las familias de los colaboradores, los accionistas, los dueños, el medio ambiente, etc. Entonces, el mapeo de los stakeholders es este proceso en el cual categorizamos a los stakeholders, dibujamos sus cuadros, los asociamos a diferentes grupos y entonces verificamos cuáles son los intereses que ellos tienen, qué es lo que ellos representan, qué poder tienen para inhibir o para apoyar factores de éxito, cuál es su capacidad para impulsar el desarrollo de nuestros objetivos. Cada stakeholder tiene una posición en nuestra organización. ¿Cómo es que esta posición se hace visible? ¿Cuál es el peso de cada stakeholder? Todo eso es importante tener en cuenta. Y esto se hace justamente cuando se los mapea. Entonces, este proceso de mapeo de stakeholders nos ayuda a identificar las maneras como estos grupos de interés influyen en la organización o son influidos por ella.
así como la actitud que tienen hacia la organización. Es muy importante el tema de la actitud. Es decir, cómo es que están identificados o no con la visión, por ejemplo, que tiene la organización. La visión tiene que ser pública. Una organización no debería tener su visión escondida o que solo la manejen los jefes. Eso sería una locura. La visión tiene que ser vista por todos para que pueda ser compartida por todos. Pero a veces podemos tener grupos de interés que no están contentos. Por ejemplo, trabajadores que están descontentos con el trato de los jefes o con el salario, los beneficios que tienen, les parece muy poco. Y entonces, frente a eso, es importante saber cuál es la actitud, qué es lo que ellos quieren frente a nosotros. También puede ser que tenga una actitud de desconfianza, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre si digamos una organización que es antigua, que estuvo ahí mucho antes que nosotros, pero los anteriores gestores de esta organización fueron muy hostiles a la comunidad o indiferentes a sus necesidades? Bueno, lo que vamos a encontrar probablemente es una comunidad recelosa, ¿no es cierto? Desconfiada. A lo mejor una comunidad que tiene muchas quejas, ¿no? Porque somos una institución que hace mucho ruido, que contamina mucho, que no ha gestionado adecuadamente sus residuos, o que no se compromete con las necesidades de la comunidad, ¿no? Que nunca ha hecho nada por mejorar nada dentro de la comunidad. Entonces, la actitud que vamos a encontrar es una actitud de rechazo. Y esa actitud tenemos que trabajarla, porque una actitud de rechazo a la comunidad va a afectar necesariamente, tarde o temprano, a la organización. Entonces, es muy importante reconocer cuál es la actitud que tiene cada stakeholder con nosotros. Bien. Además de esto, tenemos que saber la perspectiva de valor de los stakeholders. Es decir, es mucho más importante la responsabilidad que la rentabilidad. Si nosotros pensamos en eso, entonces vamos a fortalecer la responsabilidad. Pero curiosamente, en todas las experiencias, lo que hemos encontrado es que cuando se fortalece la responsabilidad, también se fortalece la rentabilidad. Eso no ocurre al revés. Cuando una organización se concentra únicamente en la rentabilidad, en ganar, y descuida la responsabilidad social, pues normalmente lo que se ve es que eso no tiene sostenibilidad, porque genera conflictos, se generan situaciones complicadas que al final terminan afectando la rentabilidad. En cambio, las organizaciones que han privilegiado la responsabilidad, bueno, probablemente van a tener una rentabilidad no tan grande al principio, pero van a tenerla muy sólida. Y el crecimiento de la rentabilidad siempre es muy fuerte, muy sólido. No hay retrocesos. Y entonces a la larga se fortalece también la rentabilidad. Esa es una manera de concebir la organización como una coalición. Una coalición de todos los grupos, de todas las partes que están implicadas. Una coalición que los ayuda finalmente a todos. Y entonces el éxito de una organización así es la satisfacción de todos sus stakeholders. Entonces, hemos dicho que vamos a identificar en este mapeo cuál es la actitud que tienen los stakeholders y cuál es la perspectiva de valor que tienen.
Es decir, si los colaboradores, por ejemplo, están fuertemente motivados o no. Es muy importante que los trabajadores estén motivados. Hay muchas organizaciones que han demostrado que cuando el trabajador está motivado se consigue muchísimo más fácilmente el alcance de los objetivos. En cambio, si los trabajadores no están motivados, a la larga eso va a tener problemas. Hay jefes que creen que lo que hay que hacer es explotar al trabajador al máximo. Hacerlo trabajar, producir, con supervisión, con amenaza de castigo. Imagínense ustedes el colmo lo hemos visto hace unos días aquí en Lima. ¿Cómo es posible que una pequeña empresa, porque eso son, una pequeña empresa informal, pero pequeña empresa, encierre a sus trabajadores con llave? Imagínense ustedes. ¿Cómo puede sentirse una persona que es encerrada con llave dentro de su trabajo? ¿Qué actitud puede tener? Lógicamente no es una actitud positiva. Esa condición casi de esclavitud es una situación que no puede ser sostenible, porque tarde o temprano el trabajador se va a cansar, se va a aburrir, va a hacer mal su trabajo o va a haber problemas de diverso tipo, como de hecho los hubo. Imaginen ustedes un jefe intolerante, inflexible, que no permite jamás ninguna expresión de creatividad, que nunca da permisos, ¿no? Porque dice, no señor, acá lo primero es la productividad, la empresa. ¿Qué va a conseguir? Probablemente trabajadores desafectos, que ante cualquier circunstancia van a echar a perder la propia empresa. Hay muchos ejemplos de eso. Empresas que trataron mal a sus trabajadores y que lo único que consiguieron es que el trabajador trate a su vez mal al cliente, o que no se siente identificado, que no defienda su organización, y en los casos más graves, casos de boicot a la propia organización. ¿Qué le cuesta a un operario de una fábrica poner un clavo o dejar de mantener correctamente una máquina porque sabe que no se van a dar cuenta, pero además como venganza de un maltrato, ¿no? Entonces, a la larga, cuando tenemos baja confianza y desafecto en los trabajadores, lo que tenemos es un escenario muy peligroso. El mapeo de los stakeholders incluye saber cuál es la real condición de los trabajadores, cuáles son sus perspectivas de valor, cuáles son sus expectativas. También el accionista tiene expectativas de valor. Por ejemplo, sus beneficios, sus dividendos, sus utilidades. Pero también el accionista tiene que entender que no todo pueden ser utilidades, que tiene que invertir fuertemente también en las mejores condiciones de los demás. Y esas inversiones a la larga van a generar una mayor rentabilidad para él. Bien, tiene que entender que las personas no son instrumentos suyos, que las utilidades se consiguen, pero siempre teniendo en cuenta y considerando a los demás stakeholders. Entonces, cuando hacemos el mapeo de los stakeholders, reconocemos a la organización y cómo se vinculan los diferentes grupos a ella. Por ejemplo, los socios estratégicos, los empleados,
los órganos de apoyo, los clientes estratégicos, etc. Bien, esto implica también analizar los stakeholders internos y externos, ¿no? Cuales ya habíamos hablado cuando hemos hablado de análisis FODA. Analizar el campo de fuerzas del entorno y tener en cuenta también algunos métodos especializados. Por ejemplo, la matriz de poder, quiénes son los stakeholders que pueden generar que tienen mayor poder, que son más manejables. Por ejemplo, en la comunidad, pues puede haber un dirigente o un dirigente vecinal que sea complicado, que tenga mucha llegada. Eso es importante identificarlo. Puede ser que haya alguna persona que quiera dañar a la organización, a la empresa, a alguien del entorno. Ese tiene que ser identificado. También podemos hacer una matriz del poder con el interés, que implica quiénes son los jugadores clave, quiénes son los que se mantienen informados, quiénes son los que se mantienen satisfechos. Y finalmente vinculamos la matriz de poder, de legitimidad y de urgencia. ¿Quiénes son los que tienen más poder? ¿Quiénes son los que son más legítimos? ¿Y quiénes son los más demandantes? Los más exigentes, ¿no? Bien, también la comunidad, decíamos, tiene expectativas y tenemos que reconocer cuáles son estos espacios de la comunidad y cómo es que nos impactan y somos impactados por ella. ¿Cuáles son los mecanismos de consulta con las autoridades, de consensos? ¿Está previsto este mecanismo de consulta o no hay ningún mecanismo de consulta? Si hubo un conflicto, ¿cómo quedó el conflicto? ¿Se hizo un monitoreo de ese conflicto? ¿Se hizo una revisión de lo que ha implicado el conflicto? ¿Está garantizado que el conflicto ya no existe? Entonces, es muy importante reconocer esto. Y como decíamos antes, por ejemplo, si hay alguna escuela local, es importante saberlo, si hay una escuela cerca, cómo podemos ayudar a la escuela, cómo podemos ayudar a las necesidades que tiene la comunidad. Por ejemplo, a lo mejor estamos en una vereda que está rota, todos los días pasamos por la vereda rota, que está justo frente a nuestra entidad. A lo mejor podemos ayudar a arreglar la vereda como organización. Y esta ayuda revierte también en la imagen de nuestra propia organización. Si podemos facilitar las instalaciones, si podemos ayudar a combatir enfermedades, por ejemplo, las enfermedades, la salud y la educación suelen ser lo más sensible para la comunidad. Y es allí donde nos pueden pedir más apoyo, ¿no? Más ayuda. ¿Cuál es nuestro compromiso, por ejemplo, con la gestión de los desastres? En fin. Entonces, hay muchos elementos que podemos ver con respecto a la comunidad, con respecto en general al mapeo de los stakeholders. Este ejercicio del mapeo nos va a ayudar mucho a comprender cómo ubicamos a los diferentes stakeholders en el campo de acción de nuestra organización y cómo planificamos adecuadamente para involucrar a todos los stakeholders. Es muy importante entonces identificar cuáles son para que ninguno de ellos quede fuera de nuestro campo de responsabilidad. Bien, con esto entonces culminamos esta parte del mapeo de stakeholders. Más adelante veremos la gestión de riesgos.